Herencias malditas, 3 historias de terror familiar. Bienvenidos a otra noche de terror y misterio. Soy su anfitrión, y hoy nos adentraremos en las sombras más oscuras que pueden habitar en el seno de nuestras propias familias. Lo que están a punto de escuchar son 3 relatos donde la sangre que nos une se convierte en el origen de nuestras peores pesadillas. Apaguen las luces, cierren las puertas y prepárense para descubrir que a veces, el verdadero horror se hereda. Relato 1, El espejo de la abuela. Mi nombre es Carmen, y lo que voy a contarles comenzó hace 6 meses, cuando falleció mi abuela Dolores. Siempre fue una mujer extraña, que vivía sola en una antigua casona en las afueras de la ciudad. Nadie de la familia la visitaba, excepto yo. Recuerdo que siempre me decía, cuando muera, heredarás mi espejo. Es tu derecho por sangre. El día que falleció, encontraron su cuerpo frente a ese enorme espejo victoriano que presidía su habitación. Tenía una expresión de terror en el rostro y las manos crispadas, como si hubiera intentado defenderse de algo. El forense dictaminó que fue un paro cardíaco, pero yo sabía que había algo más. Siguiendo su voluntad, heredé el espejo. Mi esposo Ramón se opuso a tenerlo en casa, decía que era demasiado lúgubre, pero insistí. Lo colocamos en nuestro dormitorio, y ahí comenzó nuestra pesadilla. La primera noche, mi hija Laura, de 4 años, se despertó gritando. Decía que había visto a una señora vieja dentro del espejo que la llamaba. La tranquilicé pensando que era una pesadilla, pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Cada mañana, aparecían marcas de pequeñas manos en la superficie del espejo, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo se movió un segundo después que yo. Fue algo sutil, pero innegable. Aterrada, llamé a Ramón, pero cuando él llegó, todo parecía normal. Las cosas empeoraron progresivamente. Laura comenzó a hablar sola frente al espejo, diciendo que, la señora, le contaba secretos. Una mañana, la encontré escribiendo en su cuaderno con una caligrafía que no era la suya, era idéntica a la de mi abuela. Desesperada, investigué la historia del espejo. Descubrí que había pertenecido a mi familia por generaciones y que todas las mujeres primogénitas habían muerto jóvenes, después de mostrar comportamientos extraños. Mi abuela había sido la única que logró vivir hasta la vejez, quizás porque conocía el secreto para mantener a raya lo que habitaba en el espejo. Una noche, mientras dormíamos, nos despertó el sonido de risas infantiles. Laura no estaba en su cama. La encontramos frente al espejo, hablando con su reflejo. Pero cuando la luz iluminó la habitación, vimos que su reflejo seguía ahí, sonriendo, mientras ella estaba de espaldas al espejo. Aterrados, intentamos sacar a Laura de la habitación, pero ella se resistió con una fuerza sobrenatural. Su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, transformándose en la imagen de mi abuela, pero no como la recordaba, sino como una versión grotesca y deformada. Es hora de que la niña tome su lugar, dijo una voz que parecía provenir de todas partes. Como todas las primogénitas antes que ella. En ese momento, el espejo comenzó a emanar una luz verdosa y Laura empezó a ser arrastrada hacia él. Ramón la sujetó con todas sus fuerzas mientras yo, recordando las historias de mi abuela sobre protección contra espíritus malignos, comencé a recitar las oraciones que ella me había enseñado. El espejo comenzó a vibrar violentamente. En su superficie, podíamos ver las caras distorsionadas de mujeres jóvenes, todas con un parecido familiar inquietante. Eran las primogénitas de generaciones anteriores, atrapadas en ese horrible limbo. En un último acto desesperado, tomé el crucifijo que mi abuela siempre llevaba consigo y que me había dejado junto con el espejo, y lo lancé contra la superficie reflectante. El cristal se hizo añicos con un grito sobrenatural que pareció durar una eternidad. Entre los fragmentos rotos, encontramos un antiguo diario. En él, mi abuela revelaba la terrible verdad,
El espejo era un portal creado siglos atrás por una antepasada nuestra que practicaba brujería. Había hecho un pacto con entidades oscuras, ofreciendo las almas de las primogénitas de cada generación a cambio de poder y longevidad. Laura estuvo en estado catatónico durante 3 días. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada, pero las canas que aparecieron en su cabello son un recordatorio constante de lo cerca que estuvo de ser la siguiente víctima. Quemamos los fragmentos del espejo y el diario. Sin embargo, a veces, cuando paso frente a cualquier superficie reflectante, juro que por el rabillo del ojo puedo ver a mi abuela sonriendo, esperando. ¿Y Laura? Laura ahora se niega a mirarse en ningún espejo. Relato 2. La cuna heredada. Me llamo Martín, y nunca pensé que un objeto familiar podría desencadenar tanto horror. Todo comenzó cuando mi esposa Ana quedó embarazada de nuestro primer hijo. Mi madre, emocionada por ser abuela, insistió en regalarnos la cuna familiar que había pasado de generación en generación. Era una cuna antigua, de madera oscura tallada a mano, con intrincados diseños de ángeles y querubines que, mirándolos bien, parecían tener expresiones más cercanas al dolor que a la inocencia. Mi madre nos contó que había pertenecido a la familia desde el siglo XIX, y que todos los primogénitos de la familia habían dormido en ella. Al principio, Ana se mostró reticente. Decía que la cuna le daba mala espina, pero mi madre insistió tanto que finalmente cedimos. La colocamos en la habitación que habíamos preparado para el bebé, y ahí comenzó nuestra pesadilla. Durante el embarazo, Ana empezó a tener sueños perturbadores. Soñaba con bebés llorando, pero no era un llanto normal, decía que sonaba como si estuvieran sufriendo un dolor terrible. Se despertaba en medio de la noche, jurando que había escuchado esos llantos provenir de la habitación del bebé, aunque ésta estaba vacía. Una noche, la encontré en el cuarto del bebé, de pie frente a la cuna, completamente inmóvil. Cuando la toqué, estaba fría como el hielo. Al preguntarle qué hacía, me respondió con una voz que no parecía la suya: están llorando. Todos lloran. Necesitan consuelo. Preocupado, instalé una cámara de seguridad en la habitación. Lo que capturó me heló la sangre. Durante las noches, la cuna se mecía sola. A veces, aparecían siluetas translúcidas de mujeres vestidas con ropas antiguas que se inclinaban sobre la cuna vacía, como si estuvieran arrullando a un bebé invisible. Intrigado y aterrado, comencé a investigar la historia familiar. Descubrí algo perturbador: había un patrón de muertes infantiles en la familia. Cada 3 generaciones, el primogénito moría misteriosamente antes de cumplir el primer año. Las autopsias nunca encontraban causa aparente, los bebés simplemente dejaban de respirar. La última muerte había sido la hermana mayor de mi madre, a quien nunca conocí. Según los registros que encontré, la pequeña había muerto en 1965, exactamente 3 generaciones antes que mi hijo por nacer. A medida que el embarazo avanzaba, los fenómenos se intensificaron. Los móviles de la habitación giraban solos, se escuchaban nanas tarareadas por voces espectrales, y el olor a muerte impregnaba la habitación. Ana comenzó a comportarse de manera extraña, hablando sobre completar el ciclo y alimentar el hambre de la cuna. Una noche, encontré a Ana en el sótano, revisando viejas cajas familiares. Había encontrado un diario perteneciente a mi tatarabuela. En él, revelaba la horrible verdad: la cuna había sido creada por un ebanista que había perdido a su hijo y, en su dolor, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. La cuna estaba diseñada para alimentarse del alma de un bebé cada 3 generaciones, manteniendo vivas las almas de todos los niños que habían muerto en ella, atrapados en un limbo eterno. Intentamos deshacernos de la cuna. La quemamos, la hicimos pedazos, incluso intentamos enterrarla. Pero cada mañana aparecía de nuevo en la habitación, intacta, como si se burlara de nuestros esfuerzos. Desesperados, consultamos a un anciano sacerdote que se especializaba en objetos malditos.
Nos explicó que la única forma de romper la maldición era que alguien de la familia se ofreciera voluntariamente a tomar el lugar de todas las almas atrapadas. Mi madre, al enterarse, no dudó un segundo. La noche antes de que Ana diera a luz, realizamos el ritual. Mi madre se recostó en la cuna, que, aunque era de tamaño infantil, pareció expandirse para recibirla. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, la habitación se llenó de los llantos de decenas de bebés. Las paredes parecían palpitar y la madera de la cuna crujía como si estuviera viva. De repente, todo quedó en silencio. Mi madre yacía inmóvil en la cuna, con una expresión de paz en su rostro. La cuna comenzó a deteriorarse rápidamente, convirtiéndose en polvo en cuestión de minutos. En el aire, pudimos escuchar el sonido de risas infantiles alejándose, libres al fin. Mi hijo nació al día siguiente. Es un niño sano y feliz, pero a veces, cuando lo observo dormir en su cuna nueva, juro que puedo ver la sombra de mi madre velando su sueño, protegiéndolo de cualquier mal que intente acercarse. Relato 3. El álbum familiar. Mi nombre es Lucía, y lo que voy a contarles destruyó a mi familia por completo. Todo comenzó cuando mi abuela Isabel falleció el año pasado, dejándome como herencia un antiguo álbum de fotos familiar. El álbum era peculiar, encuadernado en cuero negro con extraños símbolos grabados que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. Mi abuela siempre fue muy protectora con él, guardándolo bajo llave y prohibiéndonos tocarlo. Las fotografías son ventanas al pasado, solía decir, y algunas ventanas es mejor mantenerlas cerradas. La noche que lo traje a casa, mi hija Sofía, de 8 años, insistió en verlo juntas. Al abrirlo, noté algo extraño, aunque algunas fotos eran claramente antiguas, todas las personas en ellas parecían estar mirando directamente a la cámara, con expresiones de terror en sus rostros. En la primera página había una advertencia escrita con una caligrafía temblorosa: no mires las fotografías por más de 1 minuto. No las muestres a extraños. Nunca, bajo ninguna circunstancia, agregues fotos nuevas. Esa noche, Sofía tuvo pesadillas terribles. Decía que las personas de las fotos la llamaban, suplicándole ayuda. La encontré sonámbula en el estudio, mirando fijamente el álbum cerrado. Cuando la desperté, me dijo algo que me heló la sangre: mami, el abuelo Roberto quiere que lo ayudemos a salir de su foto. Mi abuelo Roberto había muerto antes de que yo naciera, y Sofía nunca había visto una foto suya. Las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a notar cambios en las fotografías. Las personas en ellas se movían ligeramente entre mirada y mirada, como si estuvieran tratando de escapar de sus marcos. Sus expresiones se volvían más desesperadas cada día. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, encontré a Sofía sosteniendo una cámara instantánea frente al álbum. Antes de que pudiera detenerla, tomó una foto y la colocó en una página vacía. El horror que siguió me perseguirá para siempre. La fotografía recién tomada comenzó a oscurecerse y una figura sombría emergió en el fondo. Las otras fotografías del álbum empezaron a vibrar y podíamos escuchar susurros y lamentos saliendo de sus páginas. Las personas en las fotos comenzaron a moverse frenéticamente, como si intentaran advertirnos de algo. Esa noche, Sofía desapareció de su habitación. La encontré en el estudio, sentada frente al álbum abierto. Cuando me acerqué, vi algo que me paralizó: en la nueva fotografía que ella había tomado, ahora aparecía mi hija, con la misma expresión de terror que el resto de los familiares. Desesperada, consulté los diarios de mi abuela y descubrí la horrible verdad. El álbum había sido creado por un antepasado nuestro que practicaba magia negra. Había encontrado una forma de prolongar su vida robando las almas de los miembros de la familia, atrapándolas en fotografías. Cada nueva imagen añadida al álbum fortalecía su poder y condenaba a otra alma al tormento eterno. Mi hija estaba atrapada entre 2 mundos. Podía verla en la fotografía, golpeando el papel como si fuera un cristal, mientras su cuerpo físico permanecía en un estado catatónico, con los ojos vidriosos y fríos como el hielo.
Investigué frenéticamente, buscando una forma de salvarla. Finalmente, encontré un ritual en los diarios de mi abuela. Requería un sacrificio, alguien debía ofrecerse voluntariamente para tomar el lugar de todos los atrapados. Sin dudarlo, realicé el ritual. Me corté las palmas y dejé que mi sangre goteara sobre cada fotografía del álbum mientras recitaba las palabras antiguas que había encontrado. El álbum comenzó a palpitar como si tuviera vida propia, las fotografías se oscurecieron y los gritos de los atrapados llenaron la habitación. De repente, sentí como mi alma era arrancada de mi cuerpo. Vi a todos los familiares atrapados pasar junto a mí, liberados al fin, incluyendo a mi pequeña Sofía. Pero cuando intenté seguirlos, algo me retuvo. Me había convertido en la nueva guardiana del álbum, condenada a mantener el equilibrio entre los mundos para que nadie más pudiera ser atrapado. Ahora existo solo en una fotografía en la última página del álbum. Sofía se recuperó completamente, aunque no recuerda nada de lo sucedido. El álbum está guardado en una caja de hierro, sellada con cadenas benditas. Mi esposo dice que a veces, por la noche, escucha el sonido de páginas pasando en el estudio, y jurará que ha visto mi fotografía llorando lágrimas reales. Sofía ha crecido, y cada vez que mira mi foto, siento una punzada de dolor al no poder abrazarla. Pero al menos está a salvo. Si alguna vez encuentran un álbum familiar antiguo, por favor, recuerden mi historia. No todas las fotografías son simples recuerdos. Algunas son prisiones, y otras son ventanas a horrores que es mejor dejar olvidados. Conclusión. Estas historias nos recuerdan que los objetos familiares pueden cargar más que simples recuerdos. A veces, las maldiciones más terribles se transmiten de generación en generación, ocultas en los regalos más inocentes. Un espejo, una cuna, un álbum de fotos. ¿Quién sabe qué secretos oscuros se esconden en las reliquias de tu propia familia? Antes de dormir esta noche, quizás quieras revisar esos objetos heredados que guardas con tanto cariño.